buenas noches. Sean todos bienvenidos a este miércoles de Al Mal Tiempo Buena Charla. Miren que nunca pensé que el nombre del programa fuera tan actual. El país vive malos tiempos y depende de nosotros poner nuestra mejor cara. Yo quiero empezar el día de hoy recordando a un gran amigo, a Julio César Ramírez Buenrostro. Rosy, tenemos ahí una fotografía de Julio. Julio me acompañó en Cruz Roja cuando yo tuve la oportunidad de ser presidente de Cruz Roja durante 8 años aquí en Mexicali y un rato más en el patronato. Julio coordinó durante mucho tiempo al equipo de rescatistas en Cruz Roja. Hoy hay gente en Mexicali que puede abrazar a su familia o a un ser querido porque gente como Julio dedicó sus mejores años, su sonrisa, sus desvelos, su energía a que con todas las carencias que pudiese tener Cruz Roja y que teníamos y que se tiene, Julio, junto con un equipo de mexicalenses, hombres y mujeres bragados, con una pasión que es la adrenalina que circula el cuerpo ante la posibilidad de ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nunca me voy a olvidar a Julio marcándome a las 3 de la mañana, platicándome lo que había sucedido en una jornada o peleando por un espacio para que sus compañeros en Cruz Roja tuvieran una mejor oportunidad. A todo el equipo de Cruz Roja, Julio ya no pertenecía a la institución, a la Benemérita, a sus hijos, a Pamela, a todas las personas que tuvimos la suerte de ser tocados por Julio. Y mire que tengo gente muy cercana que compartió con él vivencias de vida y de muerte. Un abrazo grande. Julio, te vamos a extrañar. Hoy tenemos un programa muy particular. Hemos platicado de que en este mes de noviembre estaremos tocando varios temas, algunos temas que tienen que ver con lo que los mexicanos celebramos, la vida y la muerte. Hoy tendremos 2 especialistas, 2 personajes que tienen que ver con la cultura, con el rescate histórico de los espacios que en Mexicali tenemos como panteones públicos, particularmente uno de ellos. Hoy tendremos una charla diferente y que seguramente será muy provechosa, pero antes de pasar a la mesa, como cada miércoles lo hacemos, hoy no puedo dejar de pensar en Carlos Manzo, a quien no conocí, el alcalde de Uruapan, quien, como ustedes saben, fue arteramente asesinado el sábado pasado. Y sin lugar a dudas, a mis 55 años, recuerdo haber vivido el asesinato en Tijuana de Colosio. Eso fue hace 31. Yo estudiaba todavía en la Ciudad de México cuando eso sucedió. Pero no recuerdo un crimen en algún político después de Colosio, con las implicaciones sociales, con las implicaciones políticas, con las implicaciones tan trascendentes en nuestra cotidianidad como la que sucedió y está sucediendo ante la pérdida de un hombre que se decía era un hombre empático, era un hombre trabajador, un hombre con unos pantalones como los que muchos quisiéramos tener para poderle decir corruptos, ladrones, para poder señalar la urgente necesidad de hacer equipo entre la comunidad y enfrentar a este México bronco que tantos incentivos tiene a través de las mafias, a través de los políticos que se han vendido, a través de la corrupción de tanta gente. Porque miren, la inseguridad que vivimos tiene cada vez más arraigo en las prácticas que tenemos en el diario convivir. Lo vemos desde el norte, lo vemos en la frontera con Tijuana, en nuestro querido Mexicali, hasta la frontera con Guatemala. La sociedad le está perdiendo en muchos sentidos la capacidad de asombrarse ante las atrocidades que vemos, ante la corrupción de gente que no debe estar en el gobierno porque o se ha vendido, o porque se ha corrompido, o porque renunció a hacer su tarea. Vemos a patanes como Noroña, a idiotas que llevamos al poder como Cuauhtémoc Blanco, a Salgado Macedonio,
a Rocha Moya en Sinaloa. Aquí, a una gobernadora que nos dice que la percepción no es lo que la realidad nos dicta, que la inseguridad en Baja California va hacia la baja y que la percepción es una mala broma de lo que estamos viviendo. Políticos de quinta que se dicen ser de una cuarta transformación. Y miren, no se trata de si ellos o nosotros, se trata cómo vamos a hacer que nuestros hijos tengan un espacio más llevadero para poder desarrollarse. Tiene que ver con la educación en casa. Carlos Manso le decía a mujeres en Uruapan, ustedes tienen que ayudarme señalando si alguno de sus hijos está como halcón o está al servicio de algún grupo delictivo. La seguridad es tarea de todos, pero sin lugar a dudas lo sucedido el sábado pasado, un alcalde que gritaba desesperadamente por auxilio, y no se trata de la idiotez de si tenía 14 guardias nacionales que no sirvieron para un carajo, ¿eh? Un imbécil de entre 17 y 19 años, esos jóvenes que según el gobierno federal tendrían la oportunidad de con las becas tener una mejor posibilidad, como si la pobreza fuese el derrotero que marca la violencia. Y esto tiene que ver con un mal diagnóstico, un diagnóstico equivocado de un hombre que cada vez más es más evidente el enorme daño que le ha hecho a este país. Andrés Manuel López Obrador equivocó la causa diciendo que la pobreza era parte del tema que hacía a este México violento. Por eso los abrazos y los no balazos. Por eso durante 6 años se dejó crecer tanto y de tantas maneras. Y esto tiene muchos temas y tiene muchas aristas. Tanto el PRI como el PAN, como el PRD, como Morena, tienen un sentido enorme durante diferentes momentos, pero sin lugar a dudas, el desdén con el cual se les dio carta blanca durante 6 años es lo que hoy los tiene empoderados. Un ejemplo muy, muy importante en Coahuila, en el 2012, en el año 2012, hubo 1,160 asesinatos. En el 2024 hubo 120. Policías fortalecidas, policías con el apoyo del gobierno, sí dan resultado. En el caso de Michoacán, en el 2012 hubo 827 muertos. En el 2024 hubo 1,632. De ese tamaño es el desamparo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el gobernador Godoy, Leonel Godoy, en los tiempos de Felipe Calderón, protegió a su hermano. El PRD lo hizo diputado. Hoy Godoy es un destacado morenista. ¿Por qué lo saco a colación? Cuando se dio a conocer que Juan Carlos Godoy era captado con la tuta en llamadas telefónicas, lo que hizo Alejandro Encinas, el subsecretario que iba a investigar qué había pasado tiempo después en el gobierno de López Obrador con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Alejandro Encinas se encargó de que Juan Carlos entrara en la cajuela de un vehículo a San Lázaro para que le tomaran protesta y el fuero lo protegiera. Este es un tema donde los políticos tienen que hacer su parte, pero también donde los ciudadanos tenemos que hacer la nuestra. ¿Qué vamos a hacer en casa el día de hoy para que nuestros hijos el día de mañana sean mejores ciudadanos? ¿Vamos a seguir aceptando darle una mordida a un policía? ¿Vamos a seguir pensando que mañana, si nuestros hijos pueden ir a Fiestas del Sol y escuchar a un imbécil que habla, perdón, le pido una disculpa, de las viejas putas de Mexicali y la juventud lo celebra, vamos por el camino correcto? Y no nos perdamos, no se trata de ser moralistas, la vida nos va en ello. La oportunidad de poder aspirar a una sociedad que sea más justa y que sea próspera depende de que le peguemos en la mesa, que le exijamos a los gobernadores en turno que hagan su trabajo. ¿Usted cree que en Mexicali
nuestras autoridades están haciendo lo que tienen que hacer? ¿Usted cree que en Ensenada lo que sucedió durante los trienios anteriores, donde se apilaron muertos, al igual que Tecate, al igual que Tijuana, al igual que Mexicali y su valle, tiene que ver con un abandono desde la esfera gubernamental? Yo creo que desde hace 6 años el Valle de Mexicali se entregó. Se le ha puesto nombre al director de Seguridad Pública que lo permitió. Creo que tiene que ver con la responsabilidad de una alcaldesa que fue reelecta con el voto de todos, con el voto de la mayoría. Sin embargo, mientras nosotros no nos preguntemos qué estamos haciendo para que Carlos Manzo sea honrado y no vuelva a ser un muerto más, el olvido depende de nosotros. La posibilidad de un mejor futuro también. Muchas gracias. Regresamos. Las redes sociales y el WhatsApp para el contacto lo tenemos y va a estar continuamente, como cada programa, apareciendo. Muchísimas gracias. Hoy en este tema que tiene que ver con nuestros panteones, en Mexicali tenemos 3 espacios públicos, más los privados. Nos acompañan 2 personajes que se han dedicado dentro de su rama, que es la historia, a ir documentando e ir estudiando la historia de nuestros panteones. Irma Padilla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Irma es tu casa, Irma es historiadora, al igual que Hernán Franco. Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Hernán es historiador, Irma ha venido de tiempo atrás documentando, van a aparecer sus redes sociales, sus temas de contacto, como cada programa. Ella ha venido documentando particularmente el tema de un panteón, el Panteón Pioneros, que es el que está ubicado aquí en López Mateos. La historia de los panteones en Mexicali seguramente es la misma y es muy parecida a la que se repite en Tijuana y en Ensenada. Somos ciudades jóvenes, somos ciudades que tienen espacios municipales para ello. Ella inclusive coordinó y fue parte de un colectivo, de un esfuerzo que busca documentar el Panteón Pioneros aquí en Mexicali. Hernán, también historiador, él es maestro, es catedrático de la UABC, también ha venido documentando junto con Irma algunos temas de la comunidad pasadina, los temas que tienen que ver con los panteones municipales. Y en este mes, donde los mexicanos celebramos la muerte y la vida, hoy quisimos hablar de este tema, tan poco tratado, es un tema que no es muy común. Irma, nuevamente, Hernán, bienvenidos. Gracias. Porque la pregunta es para los dos. Empezamos con Irma. Claro. ¿Por qué estudiar los panteones? Bueno, primer semestre fue de los primeros temas que abordé cuando fui al Archivo Histórico del Estado de Baja California. Ahí quería yo estudiar específicamente calamidades e incendios, porque mi familia tuvo un bar que se incendió, pero no encontré nada al respecto. Pero sí encontré acerca de cementerios. Y después un amigo me contactó muchos años después, sabiendo que yo había estudiado ese tema, para hacer un tour ahí en el panteón. Y para realizar el tour, yo le dije, ¿sabes qué? Hay que digitalizar todo lo que nos encontremos en el Archivo Histórico del Estado de Baja California y en el del municipio también. Entonces, ahí extraje toda la información que pues, pude encontrar o que me proporcionaron al respecto. De Tijuana tenemos pocos documentos, también de Ensenada, de cementerios particulares, reglamentos, y fue ahí donde localicé y encontré las gestiones que se han hecho en el cementerio municipal número 1, pero también en el número 2 con respecto a la construcción de la barda, que esa barda la construyeron los mismos vecinos y pues se unió varias personas, ¿no? Tanto políticos, deudos de los difuntos, pero del número 1 me encontré con bastante documentación con respecto a los recortes del cementerio. Y fue después estudiando, porque el tema me sobrepasó, vamos a llamarle, ¿no? O sea, mi conocimiento como licenciada en historia no me daba abasto para alcanzar a comprender todo lo que yo estaba conociendo. Entonces, estudié cursos en patrimonio funerario y fue ahí donde se interesó Hernán en el tema, se podría decir, ¿no? Y así quieres. Sí. Hernán, ¿por qué estudiar este tema? El tema para mí en particular fue hasta cierto punto circunstancial. Yo generalmente trabajo otros tipos de temas, que es teoría, filosofía de la historia, que son los temas que a mí me apasionan, obviamente la investigación también en general. El tema de panteones a nivel nacional es un tema que es muy poco explorado. Sobre todo el tema de patrimonio cultural funerario es un tema en realidad poco trabajado.
Y cuando Irma me hace la invitación para trabajar o colaborar con ella, descubrimos que visitando el cementerio número 1, que en el cementerio se resguardaba una cantidad muy importante de miles de documentos históricos que estaban ahí resguardados, ¿no? En muy malas condiciones. Entonces, parte de mi trabajo, a través de la invitación de Irma, fue diseñar un proyecto pensado en rescatar el patrimonio documental. O sea, todos los documentos históricos que están ahí, que son boletas de inhumación, desde 1919 a 1959, que es un corte que hicimos que tiene que ver con una cuestión legal de la normatividad de la Ley General de Archivo, que nos marca cierta temporalidad. Entonces, empezamos a indagar un poco más en el tema del patrimonio funerario, en cuestiones patrimoniales. El sitio en sí es patrimonio cultural, desde 2014, si no me equivoco, es patrimonio cultural del estado de Baja California. Y de ahí se desligan muchas líneas de investigación que tienen que ver también con una parte que tiene que ver con el trabajo comunitario también, incluir a la comunidad, en este caso las familias del barrio Pasadena, por ejemplo, ¿no? Entonces es un trabajo, ¿cómo se puede decir?, integral, que tiene que ver con la cuestión académica, científica, pero también con la parte comunitaria, ¿no? Entonces es la parte que me interesó. ¿Ustedes creen que los panteones definen en un sentido cómo es la comunidad donde se encuentran? A ver, uno va a Washington y puede ver Arlington, puedes ver Montparnasse en París. El Panteón de Dolores en la Ciudad de México es un panteón hermosísimo, con mucha historia. ¿Ustedes creen que en una ciudad joven, una región joven como lo es Baja California, no tenemos las joyas que se tienen en el patrimonio funerario? ¿Pero ustedes creen que un panteón puede definir? ¿O es una aseveración equivocada? No, estás totalmente en lo correcto. De hecho, el año pasado presentamos en la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales el tema de los pioneros de Mexicali. ¿Hay una red iberoamericana? Sí. Entonces, Wow. Mexicali ya está posicionado a nivel mundial, nuestro cementerio, por su historia. Acabas de tocar el punto así exacto, ¿no? Si bien no tenemos los grandes monumentos funerarios que tienen otras ciudades, su historia es rica en la documentación y además en la lucha social que ha habido alrededor para la conservación de particularmente el cementerio Pioneros de Mexicali. Entonces, el Pionero sí está posicionado, ya vamos a llamarle, también es un ejemplo para otros panteones. Pioneros de Mexicali es López Mateos. López Mateos. Para que todos ubiquemos. Okay, sí, es un ejemplo también de, en la actualidad, lo que otros les gustaría que pasara. Wow. Porque aquí ya hemos logrado varias cosas gracias al Comité Pro Dignificación, basado en el Comité Pro Conservación de los años 70, que, para los que no sepan, en algún momento se recortó espacio, que es donde está la cárcel, CECITE, secundaria, pero eso sí fueron peticiones de la ciudadanía. Al momento de que se recorta lo que es ahora la alberca, ahí fue cuando la gente se levantó. De la unidad deportiva. De la unidad deportiva, sí. Cuando se construye esa área, que es donde estaba el Panteón Chino, es cuando se levanta la sociedad y dicen, hey, nosotros queremos que se conserve el espacio, y surge el Comité Pro Conservación. Eso ya en sí, el Comité Pro Conservación es parte del patrimonio de Mexicali, lo que hicieron ellos. Y ellos sentaron el precedente que nosotros tenemos en este momento, que fue la conservación de las boletas por concepto de inhumaciones. Muchas de las tumbas fueron pagadas solamente a 5 años. Quizá usted, que nos ve del otro lado de la frontera, tenga algún familiar que usted piense que alguna vez estuvo ahí, pues tal vez él ya no está porque lo pagaron solo a 5 años, pero la boleta sí va a estar. ¿Qué pasó con esos cuerpos? Algunos siguen ahí, pero abajo de lo que está construido. Otros sí fueron exhumados y fueron trasladados a otras partes. Entonces, tenemos el gran reto de continuar digitalizando las boletas, pero también de en algún futuro hacer cotejar, ¿verdad? ¿Cuántas de estas boletas que tenemos se realizó también la exhumación? Porque quizá no de todo se realizó la exhumación, y si tú quieres saber más o menos en dónde está tu familiar, podemos saber que está a lo mejor abajo de la cárcel, o abajo del CECITE, o abajo de la secundaria, o pues a lo mejor entre las casas que también se construyeron ahí, porque hay personas que han querido construir, al estar escarbando, todavía salen ataúdes con los cadáveres. Perdón, Hernán, ¿también tú estás consciente de esto? Sí, claro que sí. A ver, ahorita, Sí. ahorita comentó Irma que
la cárcel, por lo que entendí, fue construida en el espacio del panteón. Se hicieron las gestiones necesarias. De hecho, para la época sí había como un presupuesto, por ahí salió un presupuesto de que querían rentar un incinerador grande para pues cremar los cuerpos. Pero al final creo que se trasladaron los que no alcanzaron a los deudos pagar y los que se identificaron, porque hay que recordar que esas áreas eran tercera clase. Entonces eran las zonas más abandonadas del cementerio. Hasta para eso hay. Sí. Hasta para morirse, ¿no? Claro, sí, Claro. de hecho, una parte importante que nos arroja, digamos, la estructura del cementerio es justamente eso, las clases sociales. Hay primera clase, segunda clase, tercera clase. Obviamente hay para niños, un área para niños. Pero, por ejemplo, una parte de cómo está organizado el panteón tiene que ver también con origen étnico. Por ejemplo, está la parte de chinos, ¿no? La parte de mexicanos, políticos también. Entonces, es muy rica en información histórica. Hay una y rotonda, ¿no? Hay una rotonda, pequeña rotonda ahí también, sí. A ver, ¿se sigue enterrando gente ahí? En la actualidad pueden inhumar a aquellos que ya tengan algún familiar que haya pagado a perpetuidad. Y pues tú puedes hacer las gestiones necesarias para pues sacar el cuerpo y extender, digamos, en espacio ese mismo lugar. Es poco común, me imagino. No, porque muchos de los que están enterrados también son vecinos de ahí del panteón, pues, o sea, son gente de Bellavista, Pasadena. Entonces, ya tienen sus espacios desde hace mucho tiempo, o sea, familiares, y que ahí pueden seguir inhumando. Por eso es común que de repente pasa, si hay un funeral, o sea, no es de que... Sí hay espacios, pues, que... No hay espacios a la venta, eso sí no, o sea, eso sí no hay. Pero sí hay lugares en donde se sigue inhumando dentro del panteón porque pertenecen a las familias. Bien, es patrimonio cultural del estado de Baja California, sí, pero tiene la particularidad de que al que las familias pagaron por sus espacios, siguen teniendo derecho sobre él. Entonces, lo que no tenemos derecho quizá es de las tumbas más monumentales, el destruirlas. Eso sí, no, porque es patrimonio cultural del estado de Baja California y es de todos los mexicalenses. ¿Es y solamente general. este panteón es patrimonio o también el número 2? El número 2 aún no, pero sí se le puede hacer la justificación histórica, incluso porque muchos de los del panteón número 1 se trasladaron al 2 y obviamente también al 3. Que de hecho yo pienso que ese sería el objetivo, y de hecho a eso vamos hablando a nivel internacional, que aquellos que estudiamos patrimonio funerario estamos conscientes de que va a llegar un momento en el que todos los cementerios nos van a sobrepasar y tenemos que encontrar nuevas maneras de pensar en qué va a pasar con nuestros cuerpos después de la muerte, porque no todos vamos a alcanzar a ser inhumados. Entonces, la propuesta va en que sí, se respete los espacios que ya tenemos, claro, se nombren patrimonio para que la gente seamos conscientes y tengamos muchísima más sensibilidad de estos espacios, pero también, por ejemplo, en el número 1 traemos la propuesta de que podamos rescatar las albercas y ahí podamos hacer un gran jardín que al mismo tiempo sea museo a cielo abierto y podamos tener nichos, pero ahí sí ya va como para algún empresario que tenga una gran visión y ganas de colaborar también con la comunidad y con el gobierno y que sea multinivel para que estos nichos se puedan vender, en donde puedas depositar tus cenizas. Entonces imagínate que puedas tener ahora sí comprar un espacio totalmente nuevo para ti y tu familia en el Panteón Pioneros de Mexicali, que ya pues es patrimonio cultural del estado de Baja California, pero también se está buscando que se convierta en un recinto histórico. Porque independientemente de que si tengas o no familiares ahí, ustedes saben, los que van seguido, porque hay gente que nos hemos encontrado ahí que simplemente van a caminar. Porque ahorita el panteón está muy bien. O sea, yo empecé con esto hace 5 años. Hace 5 años había, de repente caminaba así, pues las nubes como de estupefacientes, ¿no? Que consumían ahí, pues, ay, te mareabas, pero no porque hubiera fantasmas, sino por lo que respirabas. O sea, no. Jeringas tiradas, eso ya no lo ves. Ahorita yo puedo decirles con toda certeza que puede usted llevar a sus hijos. Yo tengo un hijo de 4 años y yo llevo a mi hijo como si fuera un parque normal, común y corriente, y él encantado. Él le gusta mucho ir. ¿Por qué? Porque podemos caminar, porque ya se logró lo que desde el Comité Pro Conservación se estuvo haciendo. O sea, pero nosotros adoptamos ahora sí que ya la misión del rescate documental. ¿Por qué? Porque como se dijo, muchas de esas tumbas ya no están, pero en documentación sí, y de esa manera podemos rescatar estas tantas historias que sí responden a contextos internacionales, nacionales,
y que vemos reflejado 100% cómo fue la frontera o cómo fue estas dinámicas. Hay un espacio para chinos, para la comunidad china. Sí. ¿Son las tumbas más antiguas? Son las tumbas, bueno, ya no están las tumbas, esas tumbas justamente estaban donde actualmente está la alberca pública. Se destruyeron la mayoría de ellas, quedan algunas tumbas todavía, son muy pocas, son contadas, pero todavía quedan algunas tumbas de chinos. De hecho, en el panteón número 2 en Justo Sierra, el que está sobre Justo Sierra, bueno, que da a Justo Sierra, hace algunos años tuve la necesidad de entrar y la parte pegada a Justo Sierra, no sé si serán 200, 300, 500 tumbas, no sé cuántas sean, es un muy buen número de tumbas, son de la comunidad china. ¿No? Sí, también en el 3, en el Centinela, también hemos encontrado tumbas muy bonitas, de hecho, de chinos también. ¿Qué puede aprender una comunidad de su historia en un panteón? Cuando hablamos de patrimonio funerario, hablas de físicamente una cripta, físicamente un mausoleo, pero ¿qué puede entender un mexicalense o qué puede apreciar un mexicalense si va y visita un panteón? Pues aquí hay dos vertientes, ¿no?, que son como muy clásicas del concepto de patrimonio. Está el concepto de patrimonio, digamos, material, que tiene que ver con toda esta parte, digamos, monumental, ¿no? O sea, la parte física, palpable, y está la parte inmaterial, ¿no? La parte que tiene que ver con los elementos simbólicos, o sea, lo que representa una tumba en los elementos iconográficos, por ejemplo, pero también está la otra parte que tiene que ver con toda la historia del cementerio, las historias de los difuntos que están ahí, y también lo que envuelve toda la parte circundante de las historias familiares, por ejemplo, del barrio Pasadena, ¿no? Hemos estado haciendo también no únicamente rescate de las boletas de inhumación, sino también rescate de historia oral a través de entrevistas con residentes antiguos y de ahí del barrio Pasadena, justamente rescatando el valor simbólico e histórico de estas familias. Por ejemplo, ellos llevan parque. Curiosamente, en las entrevistas que hemos hecho ahí en el barrio Pasadena, ellos le dicen parque era nuestro parque, el panteón. Dicen, ¿por qué? Pues ahí jugábamos de niños, canicas, ahí jugábamos trompo, escondidas. Nos han compartido fotografías de los años, digamos, 60, 70, 50, de hecho, arriba de las tumbas de los árboles, que era prácticamente su espacio de juego, ¿no? Su espacio de ocio, prácticamente. Entonces, el panteón nos habla de distintas aristas culturales, políticas, jurídicas y demás, pues la historia de Mexicali, ¿no? La parte urbana, la parte cultural, la parte simbólica de la muerte. Entonces, podemos aprender muchísimo del cementerio, del panteón. Además, un elemento que ha llamado la atención por ejemplo, en Venezuela, a Evelyn Rodríguez, que le mando saludos porque yo sé que nos va a mirar en algún momento. Ella decía que me encanta su cementerio porque no se mira maleza o no se ven tantas plantas, ¿no?, que no tengan o que no corresponden. Y yo, es que estamos en un clima semidesértico y de por sí no tenemos mucho naturalmente. Pero ella lo admiraba porque en el cementerio que ella estudia, sí es muy común que la misma vegetación se haya comido en las tumbas. Entonces, eso aquí no sucede. Sí podemos encontrar todavía algunas desde 1919, que son los primeros registros. El cementerio, si bien se inaugura en 1918, desde 1919 son los primeros registros. Entonces, es con ello que aún encontramos estas particularidades, ¿no? O sea, que ¿qué es lo primero que llama la atención? Que puedes ver las lápidas y puedes hacer un buen escaneo, digamos, ¿no?, de una por una de las que todavía están. Y también algo que puede apreciar el mexicalense es el potencial que tiene el espacio. Si tú llegas, o sea, no va a faltar quien diga, ¿y si ponemos algo aquí? ¿Y si ponemos esto aquí? ¿Y si hacemos esto acá? Entonces, es un espacio tan rico, tan noble, que cualquiera puede aportar. Entonces, todos tenemos algo que hacer. Eso también es lo importante que entendamos del empoderamiento ciudadano. ¿Cómo me empodero? ¿Cómo siento ese poder? Bueno, o sea, puedes aportar de muchas maneras. Quizá tú digas, no, a mí no me interesa ir al panteón, a mí no me gusta ir a esos lugares, pero quiero saber más de su historia. Puedes contactarnos y... Hay una pregunta al respecto. ¿Sí? Armando Sánchez Padilla nos dice, ¿se puede ver esta documentación recabada? ¿Es posible y en dónde? Actualmente, pues sería cuestión de mandar un correo electrónico porque aún no hemos terminado de digitalizar todo. Tenemos desde 1919 hasta 1931, estamos empezando 1932,
lo tenemos todo por lo pronto en una carpeta de Drive, bueno, o sea, pero estamos esperando terminar el proyecto general para tenerlo a disposición por medio de plataformas de la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Crees que sea pronto eso? Quizá el próximo año, porque son bastantes, son un poco más de Si 20,000. eso sucede, nos avisan y lo compartimos con Claro la que mesa. sí. De que hecho, sí, claro que sí. el objetivo de la digitalización de las boletas es justamente hacerlo público. La Ley General de Archivo lo marca, todo documento histórico es público y de acceso público. Tenemos varias llamadas, regresamos con ella. 569-5200 es el WhatsApp que estaremos consultando. El tema es un tema diferente, es un tema muy nuestro. ¿Qué tan vivos están nuestros muertos? Regresamos. Regresamos, nos acompaña dos historiadores que han hecho del patrimonio funerario su tema de análisis, particularmente en el caso de Mexicali. Aunque estamos hablando de Mexicali, nos dice Gustavo García, buenas noches, buen tema, saludos. Mi pregunta es, ¿el panteón de las tumbas que están en la calle principal, pero en San Felipe, serán de los pioneros? Estoy leyéndolo, no sé si ustedes tengan algún conocimiento de ello, ¿no? Lo único que yo conozco al respecto de San Felipe fue una boleta que me apareció en algún momento pero la persona no se inhumó en el cementerio, sino que solamente fueron a presentar la boleta, que era de un joven hijo de una cucapá y un chino. Y ellos decidieron enterrar a su hijo en la comunidad y tengo entendido que sí fue como que por aquellos rumbos. Pero a ese cementerio tengo el compromiso de visitar todos los cementerios de Baja California, ¿no? Pero la verdad ahorita estoy 100% enfocada en pioneros y la documentación. ¿Y los Cucapá dónde tendrán un...? Posiblemente ¿un tengan panteón? sus propios panteones. Hemos, haciendo trabajo de campo, bueno, con ese trabajo de campo para la maestría, allá por el 2011, 2010, en algunas comunidades tienen sus propios panteones, ellos. Entonces, pues muy posiblemente tengan sus propios... obviamente Es un tema muy interesante porque finalmente no sé si estén regulados por el Estado mexicano al estar en una comunidad que tenga algunos sus costumbres, ¿no? No lo sé. No, sí, habría que investigar. Ellos tienen sus propios rituales, ¿no? Que algunos de ellos justamente se dejaron de hacer también por cuestiones legales, o como cremar cuerpos al aire libre, por ejemplo, cosa que ya no se hace. Pero habría que indagar un poco más en el tema de justamente de Cucapaque, cuáles son los procedimientos que tuvieron ellos o cuándo se dejaron de hacer esos procesos. ¿Sí? Básicamente encontramos a la comunidad china, ¿no? Básicamente encontramos a mexicanos, ¿no? Estadounidenses, Ok. Japoneses. japoneses, también. muchos Mucho japoneses. También. ¿Hubo una comunidad japonesa en Mexicali? Sí, También. de hecho una de Ay, las pues. tumbas más emblemáticas en cuanto tú entras ahí pasando la rotonda de los hombres ilustres en ese mismo lado, es una piedra grande con unas letras japonesas que perteneció a, ahí está enterrado Saburo Masico. Él fue el secretario de la Asociación Japonesa. Esa asociación se incendió. De hecho, cuando mataron a Saburo Masico, sus propios connacionales, para que firmara unos cheques, pero como él se negaba a firmarlos, lo tuvieron que asesinar para que los pudiera firmar y fue todo un revuelo en Mexicali en 1926. Quería preguntar el año. Okay. Sí, en 1926 sucedió ese lamentable acontecimiento, pero gracias a los periódicos del Calexico Chronicle es donde nosotros podemos rastrear esa y otras historias también muy interesantes al respecto del Panteón Pioneros de Mexicali, porque pues en Mexicali no tenemos digitalizados los documentos como en Estados Unidos, ¿no? Que sí existe el California Digital Newspaper y es en donde podemos buscar y rastrear mucha información. ¿Qué es lo más interesante que ustedes encuentran en el tema de panteones en Mexicali? ¿Qué es lo más interesante? ¿Cuál es el valor histórico de una papeleta que habla de Yatsuko Saburo Masico, que murió en 1926? Y no te dice más información, o sea, no te dice que murió. Sí, de hecho, la boleta. La riqueza del patrimonio documental que estamos trabajando justamente radica en la información. De hecho, Irma, junto con otros estudiantes, Abel y una licenciada más en historia, Paloma, están haciendo bases de datos. O sea, es desglosar la información de las papeletas, de las boletas y los libros, que es nombre,
apellidos, nombre de los papás, nombre de la mamá, apellidos paternos y maternos de la mamá, causas de muerte. Ahí podemos ver todos los procesos, digamos, o diagnósticos de la muerte, ¿no? Desde 1219 hasta el 59, si era niño, la edad, origen, chino, japonés, mexicano, norteamericano, alemán, francés, nos hemos encontrado de muchas partes del mundo, filipinos también, argentinos, si era jornalero, si era comerciante. Hemos encontrado datos muy interesantes, por ejemplo, en las últimas boletas que hemos estado limpiando, porque hacemos una limpieza preventiva antes de digitalizar, limpiamos con brochas de cerda de camello cada boleta. Y ¿Dónde estaban las boletas? Las boletas estaban en el cuarto de herramientas del cementerio. Ahí tengo fotografías. Estaban en una condiciones exactamente. Hicimos un convenio con el IMACUN y con el Archivo Histórico del municipio para rescatarlos, trasladarlos al Archivo Histórico del municipio. Ahí están físicamente. Lo que hacemos ahorita nosotros es, a través del convenio que firmamos con ellos, nos llevamos por expedientes a la Facultad de Ciencias Humanas, ahí los limpiamos, los digitalizamos y luego regresamos esos documentos y estamos, ¿no? Vamos y venimos para limpiar y digitalizar y lo estamos subiendo a una plataforma que posteriormente pues, estarán públicos, ¿no? Bueno, muchachos, ¿cuál sería el tiempo promedio que una persona, es una pregunta bastante boba, ¿no? Pero si alguien muere y es enterrado, digo, si yo entierro a mi papá, ¿no? Pues a lo mejor lo seguiré visitando los próximos 40, 50 años, mientras su deudo más cercano lo sigue con vida. Es decir, difícilmente una tumba de 1919 o de 1950 ahorita es visitada por alguien. Difícilmente. Porque es un tema generacional. O sea, es decir, no quiero sentirme mal al ser humano, pero no se ve a alguien que visite a los bisabuelos, ¿no? Y es ley de vida, ¿no? Pues ahorita, en este momento en el cementerio, sí se están visitando, o sí hay interés por incluso, oye, ¿sabes qué? Yo sé que mi bisabuela está ahí, me gustaría localizar la tumba. ¿Por qué? Porque se ha dado la confianza de que el espacio es seguro para ir a visitarlos. No, estoy de acuerdo, Irma, pero y puede ser un tema de curiosidad, puede ser un tema de encontrarte con tus raíces, pero finalmente es una tumba olvidada. Es una tumba donde ya no se le da mantenimiento, una tumba donde no tiene una visita. Pasó con mis abuelos. El doctor Cañedo estaba enterrado en el Jardín Descanso, en la salida de San Felipe, ¿no? Donde es un panteón particular, fue el primer panteón particular que hubo en Mexicali. Hay una comunidad china también muy grande. Y el doctor Cañedo, que murió yo me llamo Francisco porque él muere antes de que yo naciera, y se le hizo una tumba muy bonita. Mi abuela trajo un San Francisco de Asís de 1,5 metros, de Carrara, de mármol, padrísimo, ¿no? Muy bonito. Y yo recuerdo cómo con mi abuela y con mamá íbamos una vez al mes, una vez cada 15 días, a limpiar la tumba y a hacer una visita. Eso se ha perdido, ¿no? Mi mamá decidió inhumar a mis abuelos porque el vandalismo llegó a los panteones privados y estaba haciendo ya mella de las tumbas, ¿no? Entonces, hay tumbas que están en un completo abandono. Los panteones públicos no deben ser ajenos a ello, ¿no? Bueno, el cementerio municipal número 1 tiene una particularidad que también enriquece mucho su historia, que es que los panteoneros que han estado laborando ahí para el municipio actualmente es de 4ª generación. La gente que cuida el panteón. Sí, o sea, don Rito Estrada fue el segundo panteonero del lugar. Antes estuvo su compadre. Entonces, después de don Rito estuvo Guillermo Estrada. Aparte que el nombre es Rito, ¿no? Sí. Después estuvo de película, ¿no? Gabriel Estrada. Y parte de lo que se luchó por el Comité Pro Dignificación fue porque Gabriel, lamentándolo mucho, falleció por COVID. Entonces, después pedimos, ¿verdad?, que se contratara a la 4ª generación de los Estrada. Y gracias a que han sido esas 4 generaciones, es que ellos no han abandonado ni una sola tumba. O sea, ellos tienen este sentido de pertenencia familiar con respecto al espacio. Entonces, saben perfectamente quiénes van, quiénes visitan, quiénes son los familiares de casi cada una de ellas, ¿no? Entonces, también quiénes son los mexicalenses que han adoptado, digamos, ciertos espacios dentro del cementerio. Y
pues ellos, como comento, son los mismos que no han dejado que este lugar caiga, ajá, o sea, y pues estamos muy orgullosos porque Omar, la verdad, Omar Estrada está haciendo un excelente trabajo y pues, ¿quién mejor, no? Que alguien que sienta ese mismo amor que sentía su abuelo, su bisabuelo, o sea, que esté ahí, pues es una chulada para nosotros poder contar ese tipo de cosas que también hacen muy particular la historia de ese Panteón Pioneros de Mexicali. Irma Hernán, la pregunta obligada, y les ofrezco una disculpa por ser tan bobo, pero ¿hay alguna leyenda? ¿Hay algo que la Conseja Popular hable de este espacio? En todos los panteones debe haber. Es parte de la mística de algún lugar. Claro, es parte también de la cultura, ¿no? Claro, la cultura popular. La cultura en todas partes del mundo. Creo que los cementerios están, digamos, o son afines a ese tipo de historias, leyendas que se cuentan. Obviamente en estos procesos de investigación que hemos hecho en el barrio Pasaína, la gente ahí nos cuenta, no, que se me apareció esto, o un perro, o una flama de fuego, que ahorita dice la relación que lo comentabas, ¿no? Esa llamada Los olfatos, ajá, posiblemente era eso que ellos miraban. Pero claro, sí que hay muchísimas historias y muchísimas leyendas y mitos, ¿no? ¿Alguna digna de ser contada? Hay algo que cuentan los que son custodios en la cárcel, que es cuando les toca vigilar en la torre que está así ya más pegada al panteón, así de este lado como de las albercas. Para que nos ubiquemos, este es el panteón, aquí está la cárcel, ¿no? Entonces ahí atrasito, pues, no, o sea, porque saludos a Silvia, a ella, mi tía, voy a llamar, no, muy amiga de mi mamá, ella fue custodio ahí. Entonces dice que ya le habían advertido que cuando le tocara estar en esa torre y le iban a pasar cosas, y ella, ay, no, yo no creo nada de eso. Pues ándale, mijito, que estaba ahí y que escucha que gritan, ¡Silvia! Y se asoma y obviamente no había nadie. Y dijo, uy, nanita, entonces sí es verdad, ¿no? O sea, que al que le tocaba en esa torre, ya sabías que te iban a estar hablando o chiflando, pero con ruido fuerte, pues, o sea, esa es una. Otra, hay una leyenda que se cuenta mucho, un mito del cementerio, que nosotros no hemos encontrado documentación aún fidedigna que avale o desmienta lo que se dice, pero está la famosísima tumba nazi. Hay una tumba nazi. Se dice, ¿no? Que hay una persona alemán que está enterrado ahí. No encontramos documentación específicamente de esa tumba, de esa ubicación, pero encontramos algo muy interesante. Hace poquito Hernán encontró que sí existió un alemán enterrado en el Panteón Pioneros de Mexicali, que vino a Mexicali, Baja California, en el periodo de Abelardo L. Rodríguez. Él falleció en 1929 por estar con el ejército mexicano. Él era ingeniero fabricando bombas. Entonces, en la fabricación de las bombas les explota y fallecen 5 personas en ese siniestro. Pero él, además, era, pues sí se puede llamar espía, ¿verdad? Y que él quería patentar una manera más eficiente de hacer zeppelins. Entonces, al mismo tiempo les enseñaba a pilotar pues las naves, ¿no? Que en aquel momento se necesitaban para una rebelión que había en Sonora, en Naco, Sonora. Entonces, estaba muy interesante cuando nos encontramos con esa historia porque dijimos, bueno, no encontramos específicamente al alemán de la famosísima tumba nazi, pero encontramos a otro alemán que sí estuvo trabajando para el ejército mexicano, que estaba reuniendo dinero suficiente para poder terminar con su Zeppelin que quería hacer, y además quería explotar unas minas en Arizona que contenían, según él, helio. Entonces él ya había armado todo su merequetengue, y él mismo había comentado que quería vender esa patente al gobierno que mejor se la pagara. Hubo técnicos alemanes y holandeses en la cervecería Mexicali. También, seguramente por ahí pudo haber habido un grupo de gente que falleció y que se quedó aquí. La cultura popular, y mira qué interesante lo que comentabas de la familia de custodios que tienen este espacio, que lo han hecho suyo, y por ello también la preservación combinada con el trabajo que ustedes vienen haciendo. Con razón no encontramos algo similar en los demás panteones en estas condiciones que se han dado. Debe ser muy interesante visitarlos. Yo les confieso, nunca he entrado. Tendré que ir a preguntar por quién. Omar Estrada. Por Omar Estrada. ¿Ustedes creen que
en Mexicali la muerte encuentra un lugar digno para que nuestros deudos descansen. Yo creo que tenemos la tarea de todas las familias de adoptar esos espacios Claro. y de pensarnos ahorita en vida cómo podemos lograr la trascendencia. Y esa trascendencia la vamos a lograr siendo conscientes y empáticos de la muerte. El gobierno solo no va a hacer absolutamente nada, no tiene una varita mágica que va a llegar, ¡tin!, se va a arreglar el panteón. No, eso no va a pasar. Entonces nosotros somos los que tenemos que dignificar estos espacios y podemos lograrlo porque se está haciendo. Tengo aquí, no tengo el nombre, pero puedo contactarlos si ustedes me lo permiten. Buenas noches. ¿Cómo se puede saber si el terreno donde está enterrado mi familiar fue de perpetuidad o a 5 años? Ya que tenía como un año, lo estoy leyendo, que no iba al panteón y el Día de Muertos acudimos, quiero pensar que recientemente, y ya no encontramos la tumba de mi abuela. Hablamos con el encargado y quedó de ir a investigar. ¿Le podemos ayudar? En las boletas de inhumación viene si es a perpetuidad o es a 5 años. Si nos da el nombre, yo se los comparto a ustedes o podemos buscar también este Nombre y si nos puede nombre de su familiar y el año en que murió. Si nos puedes dar el nombre y el año, mira, aquí ya podemos tener la opinión de los muchachos. Ahí se puede ver esta documentación, ya lo comentamos. Buenas noches, felicitar a Irma y a Hernán por el trabajo que realizan en dignificar espacios de memoria histórica en nuestra ciudad. David Bautista, ¿no? Mira, me preguntaban sobre la tumba nazi en el panteón número 1, ¿no? No sé si esto sea... Sí. Sí, así es. ¿Esa es la tumba? Sí, esa es la tumba. Que es parte de esas como mitos y realidades. A ver, del no sé si cementerio. pueden verlo. Tiene una suástica la tumba, o sea... Yo pensé que esto era broma. No es broma. Sí, se alcanza a ver, tiene una suástica ahí, mira. Wow. Moisés les manda saludos, Arturo manda saludos. Buenas noches, saludos a Hermán y a Irma, Luis Franco. Otro mensaje donde me preguntan, gracias, si fue responsable Carlos Manso de su muerte, pero evidentemente no. Carlos Manso lo que hizo fue solicitarle al gobierno federal la ayuda, que no llegó. Se le retiraron 200 miembros de la Guardia Nacional el pasado 8 de octubre y seguramente eso tiene que ver con la detención que hubo por la Policía Municipal hace unos días de un lugarteniente importante en esta zona y fue una venganza. Seguramente Jorge Aguilera, en el kilómetro 117 carretera Mexicali-Tecate está el panteón familiar Panteón Aguilés dentro del rancho San Valentín. Hay tumbas desde 1840. ¿Ustedes también manejan este panteón? No, pues yo sí conozco el panteón. Yo soy de Tecate y conozco perfectamente a uno de los familiares de los Aguilés, sí. Porque aquí nos dice el señor Jorge Aguilés. No tengo el teléfono, si me lo pueden mandar, si no, 569-5200, don Jorge, para poderlo contactar. Tumbas desde 1840, qué interesante, ¿eh? Y si nos invitan, vamos. Son pioneros de Tecate. Y si nos invitan, vamos, yo también me sumo, así que muchísimas gracias. Saludos de Lupita Salgado, saludos, Lupita, un fuerte abrazo. Yo te mando un beso muy grande, Lupis, muchísimas gracias. Estamos cerrando, nos quedan 5 minutos. Hernán, Irma, ¿qué decirle a nuestra gente? ¿Qué decirle a nuestra gente en una fecha, en estas fechas donde nos burlamos de la muerte, nos reímos con ella, la sentimos tan próxima? Y finalmente mucha gente termina en el olvido. Pues la muerte es parte de la cultura, o sea, la celebración de la muerte en México es parte de la cultura, igual que muchas otras culturas, aquí se maneja de otra forma, pero pues también es parte de la historia, ¿no? Y aún creo que muertos, creo que tenemos mucho que decir, ¿no? Entonces, Claro. por la importancia de conservar los sitios patrimoniales, por en específico que es el cementerio, pues hay mucha información todavía que nos ayuda a comprender la historia de Mexicali. Yo les diría a la gente que no tengan miedo, que se atrevan a vivir la muerte como la perciban, que es algo hermoso, que es algo bonito, que es 100% parte de la vida. Ese pensamiento jamás se nos va a ir de la mente, el que algún día vamos a morir. Así que no tengan miedo a pensarlo, no tengan miedo y
hagan sus previsiones, qué es lo que quieren que pase con ustedes al momento de morir, si quieren que los inhumen, si quieren que los cremen, hablen de eso con su familia, adquieran sus planes de previsión o vayan adoptando un cementerio también y vayan embelleciéndolo. Se supone que van a abrir un nuevo panteón, entonces pues ahí ya podemos ir metiendo mano todos los mexicalenses, porque si va a ser patrimonio de todas y todos, pues podemos ir dándole a lo mejor hasta un tipo de figura específica que queramos, que en medio haya un kiosco y se vaya extendiendo hacia los alrededores, o que también eso es importante, ¿verdad? No dejar que hagan todo por nosotros y podemos ir metiendo mano, ¿por qué no? En el panteón número 2 sobre Justo Sierra, yo alguna vez tenía la idea de poder hacer un trabajo para que todas las tumbas que están abandonadas pudiésemos tener una exhumación de cada uno de los nichos, hacer una gran pared donde pudiésemos colocar con mucho respeto los restos de cada una de las personas que están ahorita en la tumba olvidada, tumbas de 70, 80 años, y generar un área, un espacio verde muy importante en la zona céntrica de la ciudad, con un gran muro de los lamentos, con un muro que pudiese permitirle dar una fisonomía diferente. Rose Berramos, hola, mis bisabuelos y abuelos, tíos y tías están enterrados en ese panteón. Mi padre también está enterrado en el Centinela y no sé si fue enterrado con perpetuidad. ¿A dónde podría preguntar? Igual, Rose, si ya tengo aquí, si tú me das los nombres, los puedo compartir y aprovechar que Irma y Hernán ya tienen algo de esto. Alejandro Ortega, diciéndole que muy buen programa, muchísimas gracias. Estamos a punto de terminar. ¿Qué decirle a los jóvenes, qué decirle a la gente de Mexicali que no conocemos este panteón en lo particular? Que se acerquen, que lo visiten, y también aquellos que se hayan interesado en este tema y quieran profundizar muchísimo más, edad la que tengan, siempre y cuando hayan tenido la preparatoria, anímense a estudiar la licenciatura en Historia, no se van a arrepentir. Aquí en la UABC. Aquí en la UABC es semiescolarizado, así que es muy flexible, pueden ingresar ustedes. Y nada más como último comentario, este tema también se aborda desde los métodos cuantitativos. También estamos haciendo estos bases de datos, como les comentaba, que son ya los datos duros, los datos que se desplegan un poco más rígidos, pero que nos ayudan a entender también procesos migratorios y muchas otras cosas al respecto del patrimonio funerario. Hernán, ¿qué le dice a nuestra gente? Pues que visite el cementerio, que respete los espacios. Claro. Es algo muy importante, creo que debe respetar los espacios patrimoniales. Son de todos nosotros, son de toda la ciudadanía, y yo creo que todos tenemos derecho a disfrutarlos plenamente, esos espacios. Hernán, Irma, realmente una práctica muy diferente. Muchísimas gracias por haber hecho tan cálida. Seguramente nos vamos a ver muy pronto. Amigos, ¿qué decirnos? De verdad, todos tenemos a nuestros muertos, hay que tenerlos lo más vivo posible. Vamos a ser el muerto de alguien en algún momento y ojalá sigamos vivos en la memoria. Creo que una comunidad es también bien conocida por la forma en la cual guarda sus recuerdos, los cuida, los protege y hace que una memoria, una lápida, un espacio, pueda ser una memoria colectiva. Muchísimas gracias, gracias a nuestra casa Canal 66. Seguimos con un tema que tiene que ver con el tema de la separación de la muerte en el próximo programa. No deje de vernos, este ha sido un espacio diferente y fue un gusto tenerte, Irma, un gusto, Hernán. Nos vemos muy pronto. Gracias a todos, abrazo.